Buenas noches, hermanos. Buenas noches, amados matrimonios. Somos taller de matrimonios de la iglesia Pan de Vida. Y es un placer estar otra vez con ustedes en este taller, hermanos. Y el día de hoy, pues Dios nos ha dado una palabra de la cual es un poco dura y que nadie quisiéramos enfrentarla. Sin embargo, es una situación que estamos viendo y estamos viviendo en estos tiempos. El tema de hoy es la pérdida de un cónyuge o un hijo. Sí, hermanos, vamos a hacer una pequeña oración para que el Espíritu Santo tome el control de la palabra. Amén. En el nombre bendito y poderoso de nuestro Señor Jesucristo, bendito Padre, te pedimos, Señor, que seas tú, Padre Santo, el que tome esta bendita palabra, Padre bendito, y que esta palabra, Señor, llegue a los corazones que la necesitan, Padre. Que llegue a esas familias, Señor, que están necesitando de ese confort, Padre, de esa fortaleza por la cual están pasando, bendito Señor. Padre, sabemos que esta palabra cae en tierra fértil, Señor, y que va a ser, Señor, va a dar mucho fruto, va a estar dando fruto al 100 por 1. Te damos gracias en el nombre bendito y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Así es, hermanos. Hermanos, estamos viviendo unos tiempos, una situación en la cual, por la misma pandemia que hay, nos estamos enterando y así como que nos admiramos, pero pues nos estamos enfrentando a ella. Y es que de repente nos enteramos que ya un vecino, que ya un familiar, que ya un conocido en el trabajo, en la cuadra, que están falleciendo. Hermanos, tenemos que estar preparados y Dios nos da la fortaleza a través de su palabra de poder enfrentar estas situaciones. Son duras y difíciles, pero solamente Él es el que nos puede dar ese alivio, esa fortaleza y consuelo al perder a algún familiar. Sí, hermanos, debido al pecado, todos morimos. En Romanos 5, del 12 al 14, dice así: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Hermanos, muchos intentan, no solamente en estos tiempos de pandemia, pero muchos intentan ignorar la muerte o no hablar de ella, pero temida o aceptada, la muerte estará ahí. Jesús sintió tristeza por la muerte de su buen amigo Lázaro, y Jesús conoce el dolor y la pérdida y la tristeza profunda de lo que es perder a alguien, y más si este alguien es un hijo o es inclusive tu propio cónyuge. La muerte de un hijo o una hija, hermanos, es una de las peores experiencias que puede tener una madre o un padre, pues el perder a un hijo puede entenderse como la pérdida del propio yo en los padres, ya que un hijo encarna las esperanzas, encarna los sueños del padre y de la madre. Y el dolor de los padres se puede agravar al sentir que han fracasado en su responsabilidad de proteger a su hijo. Y pues esto es muy difícil para una familia, en un matrimonio especialmente, pues la muerte de un hijo viola el orden natural, dado a que estamos diseñados para vivir más que nuestros descendientes, y son ellos los que deben enterrarnos, no nosotros a ellos. Sin embargo, hermanos, también debemos decirles que la muerte de un cónyuge es también aún doloroso, no solo la muerte de un hijo, pues puesto que, puesto que el cónyuge es parte de nosotros. La palabra de Dios en Génesis 2:24 dice así: y serán los dos una sola carne. Por eso cuando el cónyuge falta,
en el hogar, eh, pasan cosas muy fuertes en nosotros, cosas que creemos que no vamos a superar, creemos que ya se acabó todo ahí y en cierta parte llegamos a creerlos porque lo sentimos, porque somos una sola carne. Cuando el cónyuge muere, nos podemos sentir totalmente, pues, como vacíos o en cierta forma solo la mitad de nosotros, porque Dios mismo dijo que ambos somos una sola carne. Entonces, la persona fallecida, en ese caso el cónyuge, encarnaba las esperanzas y los sueños del que queda vivo. El cónyuge pierde su alma gemela, a la persona que conocía más que a nadie, y esa persona la conocía más también. Entonces, el duelo, hermanos, el duelo de un ser querido, en este momento hablaremos del cónyuge, es algo que vamos a pasar todos, queramos o no. Por eso queremos hablarles esta noche de que tienes a tu amado, a tu amada contigo. Están vivos y están completos. Quizás ya han tenido esas pérdidas, pero esas pérdidas que acabamos de hablar son una de las más fuertes. Y por ello queremos decirte que traten de arreglar sus diferencias ahora que están vivos, porque algún día vamos a faltar y vamos a procurar estar lo lo más eh, tranquilos y vivir felices con el ser que Dios te puso a tu lado. Porque el duelo es un sufrimiento intenso provocado por una pérdida, que es lo que todos los que ya pasaron por esa pérdida viven. Y queremos esa noche concientizarte, decirte que ya traten esas diferencias de limar asperezas entre ustedes, ya que cuando falta el cónyuge, créanme que que quedan muchas, como muchas culpabilidades, cosas que tú dices, todo aquel mm, coraje que sentías hacia tu cónyuge, se te olvidan y empiezan a quedar en cierta forma culpas. Entonces, hermanos, quiero que escuchen en cierta forma el testimonio de mi esposo, algo que él vivió de cerca. Sí, hermanos, aquí en este tema que hoy tocamos, pues yo todavía siendo un jovencito, me tocó vivir las dos partes que acaba de mencionar mi esposa. La primera fue que como hijo, ¿verdad? Tenía yo mis hermanos y uno de mis hermanos, de los mayores, él se fue a jugar con unos amigos de ahí de la cuadra y, y se fue por la media tarde, mediodía, ya casi atardeciendo, le llegan a avisar a mi padre que mi hermano se había metido a nadar y que no aparecía, que había quedado ahogado. Entonces, aunque yo siendo hijo, pero vi como mis padres padecieron en la pérdida de un hijo. Y esa pérdida de un hijo, mi padre la pudo superar, pero mi madre ya no. Mi madre demoró 4 años en ese proceso. ¿Por qué 4 años? Porque luego ella enfermó y no pudo superar más la situación. Le vino un día una hemorragia cerebral y luego ella falleció también. Entonces me tocó ver después la pérdida de un cónyuge. Sin embargo, lo que sí vi de aquí, de estas vivencias, es que mi padre siempre tuvo fortaleza. Aclaro que no éramos cristianos,
de Cristo nadie nos había hablado. Mas, sin embargo, la dirección que mi papá llevaba, pues yo hoy lo analizo y el Espíritu Santo probablemente lo guiaba porque hacía muchas cosas que un buen cristiano debe de hacer. Él, cuando falleció mi mamá, después de que en la católica se hacen novenarios, un día hizo como una reunión con mis hermanos y habló con el mayor y él le dijo, mira, ya hoy es el último día del novenario. Para mañana quiero que vayas a comprar pintura, quiero que limpien, todo como hermanos, ¿verdad? Nos unimos, quiero que limpies, que pintes la casa y que aquí siga como si tu mamá estuviera todavía. Y así lo hicimos, amados matrimonios. Al otro día que ya había terminado todo, mi hermano ya tenía la pintura ahí y mis otros hermanos, cada quien limpiando parte de la casa y volviendo nuevamente a tratar de dejar las cosas como mi madre nos había enseñado. Y el luto que pasamos, digamos que fue el tratar de tener siempre las cosas como si ella hubiese salido a algún mandado y estar como que esperando su retorno. La verdad, eso nos ayudó mucho a superar la situación. Y pues mi padre siguió trabajando y posteriormente también él enfermó. Ya nos tocó después vivir otra etapa. Sí. Hermanos, las fases, el duelo o el vivir pues el duelo de una persona fallecida, todo ser humano pasa por diferentes fases y queremos hablarles de estas fases para que también estén preparados, ya que el no conocer las fases y vivirlas sin conocerlas también puede llevarte a tener un proceso muy doloroso, donde el Señor te dice esta noche, tú no estás solo, yo estoy contigo. Entonces, si conocemos las fases del duelo, podemos manejar mejor la situación, ya que como les hemos dicho, nadie está exento de morir. Todos estamos exentos, todos estamos dentro de este parámetro, por lo que pues, Adán hizo, ¿no? La diferencia es que sabemos que en Jesús todos nosotros podemos sentir consuelo y que Jesús venció la muerte. Amén. Y entonces vamos a hablar de la primera fase. La primera fase del duelo es esta, negación. La primera fase se llama negación. Eso quiere decir que el doliente puede comprender lo sucedido, pero emocionalmente no experimenta el dolor y es por ello que se le llama acumulativo, porque como que no, él entiende o ella entiende que su cónyuge murió, inclusive su hijo, pero no lo demuestra tal cual. Y entonces empieza a acumular ese dolor, que es lo que le pasó, podemos decirle, es lo que le pasó a mi suegra, no la conocí. Entonces ella fue acumulando ese dolor de su hijo que murió y al cabo de 4 años, como mi esposo lo comentó, ella tuvo una muerte, un derrame cerebral que en 2 días literalmente pues murió. Entonces al morir ella, ¿qué fue lo que sucedió? Se quedan únicamente mi suegro, el papá y los hijos. Entonces ahí la familia empezó a ser fracturada porque faltaba la columna, aunque gracias a Dios quedó la cabeza. Al quedar la cabeza, el Señor tuvo mucha misericordia de él, del padre de mi esposo, porque como dice mi esposo, no eran creyentes. Sin embargo, mi suegro tomó una actitud sabia. Sabemos que el Espíritu Santo te guía, te redarguye.
Y a pesar de la pérdida tan dolorosa para mi suegro, que no fue únicamente la pérdida de un hijo, sino también la de un cónyuge, él tomó la iniciativa de hacer algo revolucionario. En esto vamos a hablar de la segunda fase, liberación de emociones. La liberación de emociones se trata de, de que el doliente se llena de ira, incluso contra Dios, y puede luego encerrarse en sí mismo, ya que se centra en los recuerdos de su pérdida. Entonces, esas personas deben saber, y debemos de saber de antemano, que cuando la muerte llega al ser querido, debemos entender que no es la culpa de Dios, sino es finalmente es un camino que tenía que llegar a su fin. Y jamás, jamás debemos creer que es culpa de Dios lo sucedido. Jamás. Que el hecho de que el ser querido haya partido, tenemos que decir mejor, gracias a Dios, que Dios me permitió conocerlo, estar a su lado, vivir con esa persona, sea un hijo, sea un cónyuge, y decir al Señor, gracias, Dios dio y Dios quitó. Entonces, hermanos, esa es una de las fases donde el enemigo intenta acabar con lo que queda del matrimonio, sea los hijos o sea el cónyuge que quedó. Entonces, debemos saber que es una de las fases donde todos pasamos, donde liberamos nuestras emociones, donde empezamos a sentir que la culpa es de otros, inclusive de Dios. Tenemos que asumir que simplemente la muerte llega y tratar de entender que es simplemente algo natural, ¿verdad? La siguiente fase. La siguiente fase, hermanos, es la aceptación de la pérdida. Es cuando el doliente reorganiza su vida. Aquí, digamos, es lo que mi papá en esa ocasión, pues, nos dijo, ¿no? Bueno, ya pasó esto, ahora vamos a arreglar la casa para que se vea todo como si tu mamá estuviera, ¿no? Y bueno, nos pareció bien. La verdad nos ayudó mucho. Aquí hay que asumir nuevos roles y también en esta fase debemos de recontratar con quienes nos rodean, reencontrarnos, más bien, perdón, reencontrarnos con quienes nos rodean. Estas son facetas saludables e importantes del proceso para que no caigamos en una depresión. Una parte esencial de este proceso es la capacidad de aprender a sentir, expresar el dolor o con más sinceridad, sin negociaciones ni evitación, ni evitar. Debemos de aceptar todo, hermanos, como las cosas vienen, ¿verdad? Pero a hoy en día, conociendo de Cristo y sabiendo que la obra que Cristo vino a hacer en esta tierra es precisamente para saber que al final, cuando partimos, vamos a estar con Él. Y esto nos ayuda, es una esperanza que nos da de volver a reencontrarnos con nuestros seres queridos. El punto 5 es un anhelo y una búsqueda de una figura, de la figura perdida, de la persona que falleció. Esto quiere decir que el doliente inconscientemente busca a personas con características similares a su ser querido. Este es un punto, hermano, que suelen vivir muchas personas cuando suelen perder a un ser querido. Es una situación que tratan de suplir esa parte, ese hueco que les falta. Y muchos se llegan a sentir culpables
o llegan a sentir ira. Y aquí, por ejemplo, los dolientes se maltratan emocionalmente, se culpan por no haber evitado la pérdida, se sienten desorganizados y no saben cómo seguir con su vida y pueden caer en una depresión. Entonces, estas son situaciones que si no tenemos cuidado, nos pueden llevar a caer en diferentes puntos, hermano, lo cual nos puede pues llegar a afectar emocionalmente. Pero vemos que en 2 de Samuel 12 versículo 23 nos dice, cuando el rey David perdió a su hijo, dijo el rey David, después de que lo había perdido, mas ahora que ha muerto, ¿por qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no viene a mí, él no volverá a mí. Hermano, el rey David, cuando tenía a su hijo que estaba enfermo, a punto de morir, él hizo ayuno, él se postró, hacía ayuno y oración, y sus siervos lo veían. Sus siervos veían sus acciones y lo veían que estaba deprimido, que no quería saber nada de la vida. Y trataban de animarlo. Sin embargo, él estaba metido en lo que era el ayuno y la oración. Mas, ¿qué pasó el día que el hijo falleció? Pues sus siervos temían de darle la noticia, porque decían, si cuando el bebé estaba vivo, él no quería nada, ahora que sepa que murió, pensaban que él iba a hacer algo peor. Sin embargo, al ver que sus siervos murmuraban entre sí, se imaginó que el bebé había muerto. Y entonces fue que él le clamó esta expresión, mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Y dice, yo voy a él, mas él no volverá a mí. Él tomó ahora la muerte del bebé, como que ya, bueno, ya pasó el ayuno y la oración, pidió a Dios y vio que pues ya él tenía, por parte de Dios, ya Dios le había decretado lo que iba a suceder. Y esta reflexión que hace al final, pues es una reflexión, Una aceptación. una aceptación que todos debemos pues de tratar de tomar, que es duro y es difícil. Pero es por nuestro bien. Y estando en Cristo, hermano, esto nos va a dar fortaleza, porque este versículo nos lleva al punto donde Cristo nos enseña el camino. Y si todos estamos en Cristo, pues esa es la esperanza de saber que vamos a verlos ahí en su reino, que vamos a estar con Él, con nuestros seres queridos y amados, allá en el cielo. Entonces la palabra de Dios nos da esa fortaleza y ese consuelo y la esperanza de saber que nuestras familias, nuestros seres queridos, nos vamos a volver a reunir allá. Sí, el objetivo, hermanos, de este tema es que si ustedes están juntos, hagan todo lo posible por, repito, limar sus asperezas, sí, por mejorar su matrimonio, por darle mayor felicidad a sus hijos, aunque están con ustedes. Busquen en todo momento el perdón entre ustedes. Busquen en todo momento saber pedir perdón, ¿sí? Y aceptar el perdón por parte del ofendido. Hermanos, tenemos un tiempo. Todos estamos en este mundo y sabemos que que estamos aquí, mas no somos de este mundo. Algún día vamos a partir con el Señor. Mas, sin embargo, el duelo por una pérdida de un ser querido, vamos a pasarlos todos. Y hablamos de las fases del duelo, porque entrar en un duelo sin conocer
lo que vamos a pasar, eh, nos lleva a un proceso de depresión que la idea es ayudarlos a que puedan pasar este proceso de la mejor manera. Pues el objetivo del duelo no es convencerlos de que todo va a volver a la normalidad. No, hermanos, no todo va a volver a la normalidad. Sino lo que intentamos es que el doliente descubra y acepte una nueva normalidad, pero bajo la pérdida de un ser querido, entendiendo en sus mentes que, que, que Jesús va a estar siempre con ustedes. Dios no te promete que nunca vas a pasar por un duelo. Lo que Él te promete es que Él siempre va a estar allí contigo para consolarte. Ya, el, el tema, hermanos, el punto es que el Señor va a recorrer contigo este proceso del duelo. Dice el Señor que no tienes por qué pasar un duelo a solas. Él puede estar y quiere estar contigo. Hermanos, en mi caso, no puedo decir que fue más doloroso que el de mi esposo, pero podré decir que a mí me impactó mucho cuando mi madre murió. Yo ya era adulta, sin embargo, su muerte llegó de una manera repentina. Eh, cuando, cuando nosotros estábamos completos en mi caso, en mi familia, eh, nunca yo había vivido una muerte tan cercana, jamás, o sea, jamás. Quizás de una abuela, de un abuelo, pero ni de primos, ni de sobrinos, ni mucho menos hermanos. Y la primera muerte que viví fue la de mi madre. Y la verdad, yo ya estaba casada con mi esposo y ya tenemos a nuestra primera bebé. La verdad fue muy fuerte, demasiado fuerte, aceptar la muerte de ella. Y yo me acuerdo que yo sentía como que el corazón se me iba, como que yo ya no podía más. Al paso de 1 o 2 días de haber muerto ella, yo estaba aquí en una depresión muy fuerte. Entonces, hermanos, yo conocía del Señor, ya conocía de Él. Sin embargo, no es lo mismo que te platiquen a vivirlo. Cuando yo viví este proceso, hermanos, hubo un momento en que yo sentía que ya todo mi mundo se perdía. Y estaba yo olvidando, de cierta forma, que yo ya tenía a mi lado a mi esposo y era responsable junto con él de una bebé, pero el dolor era tan fuerte que yo no lo recordaba. Sin embargo, en mi inmenso dolor que yo tenía, yo le pedía al Señor que, que quitara ese dolor de mi corazón, porque yo no podía, vamos a decir, hasta llorar más. Entonces, yo me acuerdo que yo me arrodillé al Señor y yo le dije, Señor, quita de mí este dolor porque yo no puedo más con ello. Entonces, el Señor me tomó, literalmente me tomó, me abrazó y yo arrodillada, ahí donde yo me postré, en mi casa solas, el Señor me tomó y me consoló de una manera, hermanos, que tan increíble que hasta hoy en día puedo decir que fue el Señor, porque hermanos, ningún psicólogo, ninguna teología puede ayudarte a brincar el proceso del duelo. Tenemos que decirte que el duelo es necesario pasarlo, pero el Señor te dice, no lo vas a pasar solo, lo vas a pasar conmigo, yo voy a estar contigo, porque dice el Señor dice el Señor en su palabra, en Filipenses 4:7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y este versículo, hermanos, literalmente se hizo vivo en mi vida.
En el momento que yo más necesitaba un consuelo, el Señor mismo me lo dio. Me dio esa paz para recobrar fuerzas, para acordarme que mi esposo estaba conmigo y había alguien, un pequeño ser, que era mi niña, que tenía poco tiempo de haber nacido, que estaba ahí. Hermanos, a diferencia, vamos a decir, de mi suegra pues tuvo una pérdida, ¿verdad? Todos ellos tuvieron una pérdida. Mi suegra perdió un hijo y mi suegra no pudo, no pudo controlar su dolor. Su duelo fue demasiado fuerte. Y cuando eso pasa en una persona que, que, que el dolor entra en su corazón, más que entre el Señor en tu corazón, para que Él te ayude, entonces, ¿qué sucede? La persona entra en una fase de dolor, de un luto, donde fácilmente el diablo entra y entonces puede plantar una enfermedad y destruir esa familia. Sin embargo, sabiendo yo, por lo que mi esposo me había contado mucho tiempo atrás, el caso de su mamá, cuando a mí me pasó, eh, de una manera, eh, no es que yo me haya acordado, pero sí clamé al Señor y le pedí que sanara mi corazón y me diera esa paz y me la dio. Entonces, hermanos, gracias a Dios pude decirles que estoy viva, estoy fuerte con mi esposo, viviendo cada día con él de la mejor forma que podemos vivirla. Sabemos que algún día uno de los va a partir, pero cualquiera que se quede tiene que estar fuerte por nuestros hijos. Así como mi suegro quedó fuerte después de haber vivido la pérdida de su hijo y luego de su esposa, el Señor le dio a él el entendimiento para sacar adelante a sus hijos, que eran ya 4 hijos en total. Y de esos hijos, mi esposo está aquí conmigo. Y a él también eso que pasó lo hizo estar fuerte. Y cuando a mí me pasó, eh, pues esas experiencias me hicieron entender que no había mejor consuelo que el Señor. Hermanos, dice el Señor en su palabra en Juan 11, 25, 26. Dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Cree usted esto, hermano? Hermano, el tener a Cristo dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra vida, nos lleva a que haya amor y a que, como comentaba mi esposa hace un instante, es necesario, hermano, que como cónyuges, como padres, traten de limar asperezas si es que tienen problemas, si hay que hay conflictos, si tienen algún problema, traten de arreglarlo en el amor a Cristo, porque hermano, esa parte que se puede arreglar ahorita, hermano, les va a dar mucha paz si Dios no lo quiera y el día de mañana alguien de los dos parte, pues tendrán buenos recuerdos de sus vidas. Sabrán que hubo un perdón y que donde está el perdón, ahí está Dios, un perdón genuino. Sabrán que se van a reencontrar nuevamente en el reino de Dios, en el cielo. Y a hoy les decimos, hermanos, primeramente, traten de, como dijo Cristo, ámense los unos a los otros. Quiten ese muro que está en medio, como cónyuges, como padres con hijos. Quítenlos, hermanos, porque esa es parte del consuelo que
que nos llega el día que alguno de nuestros seres amados falta. El saber que se fueron, que nos fuimos en paz con ellos o ellos con nosotros. Entonces es importante quitarse todo odio, rencor. Y hay muchas veces, hermanos, que se analizan, quizás fueron problemas que no eran ni necesarios. Entonces, ese el consejo que hoy les damos, que traten de limar las perezas. En Apocalipsis se describe, en Apocalipsis 21:4 se describe que va a haber un tiempo y un lugar mejor donde no existirá la tristeza y la pérdida, pues estaremos en el cielo. Dice en Apocalipsis 21:4. Ni lamento, ni dolor. No, Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Apocalipsis 21:4. Sin importar lo que experimentemos en este mundo, hermanos, Dios nos promete un futuro mejor con Él. En medio de los momentos difíciles de hoy, podemos confiar en esa esperanza para el futuro. Hermanos, y mientras suceda eso, vamos a vivir un matrimonio fuerte, con hijos fuertes, que aprendan de las experiencias pasadas para poder entonces llevar este duelo con una mejor aceptación. Todos tenemos que pasar por ese duelo, nadie se lo puede brincar. Sin embargo, repetimos, el Señor estará ahí contigo para darte el consuelo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, hermanos, en esta noche, esto es lo que el Señor quiere decirle. Es natural que algún día todos vamos a faltar, pero en el tiempo que estemos en este mundo, procuren amarse los unos a los otros, procuren perdonarse, porque la muerte de un cónyuge, hermanos, es algo muy doloroso, porque ya no son dos, sino uno. Entonces, si están cerca, si están los dos completos, ámanse los unos a los otros. No permitan que el diablo venga a dividirlos por completo. En esta hora, hermanos, si tienes a tu cónyuge contigo, abrázalo, abrázala y pídanse perdón por lo que haya pasado. Olvídenlo. Créanme que lo que haya pasado entre ustedes no vale la pena seguir con esos rencores, con esas culpabilidades. El Señor te dice hoy, dejen fuera toda ira, todo enojo. Déjenlo atrás. Vivan como si fuera la última vez que van a estarlo. Pero el Señor quiere en sí que ustedes se levanten como matrimonio fuerte. Abracen a su pareja en esta hora y permítanos orar por ustedes. Señor Padre Santo, te pedimos, bendito Señor, que traigas paz, Señor, a estos matrimonios si han tenido conflictos, Padre Santo, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que redargullas en cada corazón y en cada mente, que todo problema, todo conflicto, fricción que hayan tenido, sea desvanecido, que el perdón surja, que sea un perdón genuino, que desbarate toda abertura, toda puerta donde el enemigo se puede infiltrar. Te pedimos, Padre Santo, que tú cubras, Señor, con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, la vida de cada matrimonio, de cada familia, Señor. Que no permitas, Padre, que el enemigo se infiltre, Señor, desbaratando por conflictos o por aún por muerte de algún ser querido, las familias, Padre. Te pedimos que tú bendigas, Señor, y fortalezcas, que esta palabra que hoy tú has querido que se dé, Padre Santo, sea una palabra de fortaleza, que haya, Señor, más amor en cada familia. Te lo pedimos
en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Hermanos, les recordamos que todos los días a las 12 hay una palabra para ti, una palabra para ustedes de parte de Dios con nuestros pastores. No se pierdan Pan de Vida. Todos los días a las 12 hay un mensaje para ti. Y nos vemos el próximo viernes, hermanos, en Taller de Matrimonios. Le damos gracias a Dios porque hay mensajes duros como estos, pero el Señor te quiere decir esta noche que confía en Él, porque Él ha vencido la muerte. Y entonces, hermanos, con ello, hermanos, podemos estar tranquilos y seguros que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Nos vemos, hermanos, les amamos en Cristo y no olviden compartir este mensaje, porque seguramente hay un alma sabiendo que ustedes pueden ayudarlos a que la consolación por parte de Cristo esté con ellos. ¿Sí? Nos vemos, hermanos. Bendiciones. Hasta luego. Hasta luego, hermanos.